Muy bien, ahora que ya sabemos lo que son los datos y la información, entonces sabemos o consideramos que eh, los datos son la materia prima de la información. Obviamente nosotros necesitamos contextualizarla y darle cierta lógica a esos datos para que pues podamos generar productos de información. Estos datos van a estar disponibles en todo el entorno en el que nosotros nos encontremos. Entonces es necesario que nosotros podamos identificarlos y podamos unirlos congruentemente para generar información. Ahora, hay aquí dos posibilidades. Nosotros podemos tener los datos de manera física, como lo vimos en el apartado anterior, y podemos tener también los datos de manera digital en memoria de una computadora, ¿no? La manera de salvaguardarlos, de utilizarlos, y de realmente hacerlos funcionar va a ser distinta si es, física o digital, pero al final de cuentas estamos hablando de lo mismo. En cuanto a instrucciones, nosotros vamos a tener dentro de la información una serie de instrucciones, y una instrucción me va a decir cómo hacer las cosas. Me va a dar una serie de pasos que yo voy a poder seguir para poder a lo mejor solucionar algún problema. También voy a encontrar procedimientos que es algo similar a las instrucciones, pero estas te dicen, aparte de cómo hacer las cosas, también dar respuesta a la pregunta ¿qué hacer? Y también tiene un método de cómo se va, o una filosofía, o una forma de cómo realizar las cosas. Es un poco más profundo el procedimiento que una simple instrucción, y un poco más amplio. También vamos a tener medidas, evaluaciones y comparaciones. Esto es simplemente de cualquier actividad que se realice, es necesario que se haga una medición de ella, o que se haga una una evaluación, un checklist, o que se registre cómo se está trabajando, y que se compare con el método que se especificó para ello, ¿no? O con el procedimiento, para que de esa manera se pueda determinar si se está realizando conforme a lo planeado o a lo especificado. Y si no es así, pues entonces, ver qué es lo que está fallando, ¿no? Entonces, todos estos elementos son información, y la información es útil para realizar cualquier tipo de actividad, para solucionar un problema, a lo mejor tomar una decisión adecuada. Ahora, vamos a la siguiente lámina, y la siguiente lámina nos habla de los elementos humanos. Mm, Estos también van a ser los elementos, pues, muy esenciales en lo que es la actividad de los sistemas administrativos. Y estamos hablando básicamente de personas. El quién son las personas que van a utilizar esos datos, que los van a procesar, que los van a hacer información, y que esa información la van a distribuir entre los diferentes elementos de la misma organización, o a lo mejor a través de redes, o a través de cualquier tipo de equipo o dispositivo de distribución de datos. Entonces, los elementos de humanos, básicamente pudiéramos decir que son esenciales para los sistemas administrativos, ¿no? Todo gira alrededor de ellos. Ellos también realizan acciones y hacen redes entre estas mismas personas para poder comunicarse la información, y para poder cumplir con los objetivos que se plantean, ¿no? Tanto particulares como generales. Entonces, es sumamente importante el elemento humano en cualquier organización, y obviamente también los sistemas administrativos. Nosotros también ya conocemos lo que es un sistema. Un sistema en general es un conjunto de elementos interrelacionados que buscan cumplir con uno o varios objetivos o metas comunes. Aquí vamos a tratar de abordar sistema ya un poco más enfocado a lo que es el sistema administrativo, ¿no? Como poniéndole un nombre y apellido, o un ejemplo de sistemas, ¿no? En este caso, los administrativos. Aquí nos habla de una red de procedimientos, entendido una red
como un conjunto de nodos o puntos unidos o conectados que tienen algún tipo de comunicación. En este caso de procedimientos que más adelante abordamos un poco el concepto, pero pues tiene que ver con una serie de instrucciones metodológicas. Obviamente tienen comunicación, están relacionados y se desarrollan mediante un esquema de integración. Esto es que ninguno de estos nodos funciona de forma aislada. No quiere decir que todos estos elementos van a estar por ahí flotando y haciendo trabajos, digamos, de manera individual, sino que más bien van a estar colaborando para lo que es el cumplir con los objetivos diarios y a lo mejor en el tiempo de lo que la empresa propone, ¿no? Y aquí viene lo del procedimiento. Aquí un procedimiento estamos hablando de una sucesión cronológica. Esto quiere decir que esta sucesión de operaciones que dice aquí, pues realmente tiene un orden. Es decir, que, que son pasos ordenados, el uno después del 2, el 2 después del uno, el 3 después del 2, el 4 después del 3. Es decir, que tenemos que cumplir con ese orden que se especifica. Las operaciones, pues, son acciones, están concatenadas entre sí. Este elemento esta palabra de concatenar significa, unir. Es un término, que se utiliza mucho en informática y es para unir. ¿Unir qué? Pues, diferentes cosas. En informática, básicamente, se unen cadenas de caracteres o caracteres entre sí. Pero, pues, aquí también se puede utilizar en lo que son sistemas para decir que estamos uniendo varias operaciones, una con otra, y que tienen un cierto orden y cierta lógica. Constituyen una unidad, hablando de una unidad como pudiera ser un grupo de personas que tienen algún tipo de características comunes, o un departamento, o una, suborganización de lo que es la empresa, ¿no? Em Realizan una actividad o una tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación, es decir, les digo, dentro de un departamento como pudiera ser cualquiera, ¿no? Recursos humanos, compras, ventas, o cualquier departamento de sistemas en una organización, pues realmente dentro de ese departamento van a existir ciertos procedimientos que van a realizar las personas para cumplir con sus objetivos, para realizar el trabajo que les corresponde en determinado momento. Continuando con el procedimiento, este involucra actividades y tareas de personal. O sea, digamos que todo lo que va a estar ahí descrito en el procedimiento no son más que una serie de actividades que pudiéramos decir son pues un tanto básicas. Cada persona tiene ciertas tareas que tiene que realizar dentro de lo que dice obviamente su contrato y dentro de lo que es la área de movimiento que tiene cada una de las personas, ¿no? Obviamente estas tareas y estas actividades tienen una restricción o una limitante de tiempo. Pues obviamente no se van a hacer infinitas las actividades, es imposible, no funciona de esa forma, como no funciona de esa forma la vida. También para poder realizar esas tareas van a requerir de ciertas materiales o ciertas herramientas, tecnológicas o no, físicas o digitales, como sea, pero van a necesitar de ciertos recursos para trabajar y también van a aplicar ciertos métodos de trabajo y control, ¿no? La idea es que no se hagan las actividades, como Dios, así como Dios me dio a entender, ¿no? No, es, cada una de las actividades que se realicen necesitan estar apegadas a la filosofía y a la metodología que indica el mismo procedimiento a través de también de los métodos que proponga la empresa en general, ¿no? Eh, Aquí también, ahondando un poco más en lo que son los procedimientos, las operaciones o actividades están ligadas, son secuenciales, las hace uno o varios empleados dentro de un departamento y, bueno, el objetivo, pues, es
obtener algún tipo de resultado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el pago de la nómina, la adquisición de mobiliario, la selección y contratación de personal y el control de existencia de medicamentos. Son simplemente ejemplos de lo que pudiera ser un procedimiento, ¿no? En este caso, un pago de nómina abarcaría muchas subactividades, ¿no? Y que como dice acá arriba están ligadas entre sí. El pago de nómina implica verificar que los trabajadores cuántos días estuvieron laborando, cuál es la tarifa que se paga por día o por hora, hacer los cálculos de las percepciones y las deducciones que se tienen que hacer, después consultar con finanzas, la cuestión del dinero con los bancos, con las cuentas, hacer los depósitos puntuales o a lo mejor obtener el dinero de manera física y entregarlo de esa manera a los trabajadores, ¿no? Determinado también un subprocedimiento para realizar esto. Pero son muchas, muchas cosas, ¿no? Nada más es lo más general, pero abarca mucho más al igual que la adquisición de mobiliario que implica determinar las necesidades de la empresa para a lo mejor ceder la información a finanzas acerca de qué es lo que se necesita comprar, ir al departamento de compras, realizar a lo mejor las cotizaciones o las licitaciones necesarias para lo que es lo que se va a adquirir y bueno, llevar a cabo todo el procedimiento hasta que se hacen los pagos y se entrega el mobiliario, ¿no? Igual que la selección y contratación de personal, que tiene que ver con un montón de pasos que después vamos a poder nosotros también, o vamos a necesitar en esta materia, pues entrar un poco más a detalle a lo que es la contratación de personal, pero pues implica muchos, muchos elementos. Control de existencias de medicamentos, que pues básicamente es el inventario, en donde se tiene que registrar, por ejemplo, en algún tipo de farmacia, ya sea pública o privada, lo que es la compraventa de los medicamentos, a lo mejor con los contratos o las cotizaciones y los pedidos y las compras con lo que son las farmacéuticas, lo que es también la logística para llevar los medicamentos a las organizaciones, y también lo que es el registro del inventario de las mismas, ¿no? Y de cómo se están entregando también a los clientes o a los beneficiarios, ¿no? Entonces, esto es bastante lo que es lo que implica un procedimiento y ese procedimiento que puede ser muy general se divide en subactividades que son un poco más específicas. Después tenemos la operación. Una operación es la división mínima del trabajo. Aquí podemos decir que pueden ser operaciones físicas o pueden ser operaciones mentales y en conjunto conforman una actividad. Si son secuenciales, forman un procedimiento. Vamos a decir que nosotros tenemos como lo más básico es que es una operación. Aquí tenemos el ejemplo de una sumatoria, ¿no? Una suma es una operación, una resta es una operación, caminar es una operación, hablar es una operación, básicamente verbos así en infinitivos sencillos son operaciones, y que pueden ir con su complemento, ¿no? A lo mejor caminar hasta el departamento de X para solicitar Y, algo así. O puede ser a lo mejor convocar a una reunión de trabajo tal día, a tal hora, ¿no? Esas son operaciones y ya después de eso podemos nosotros juntarlo en una actividad que pudiera ser un poco más amplia, ¿no? Y así hasta llegar a lo que es un procedimiento. Entonces, la idea de la operación es que, pues, una operación física es en movimiento, implica el que las personas estén haciendo, haciendo algo, algo con sus manos, con su cuerpo, con movimiento, ¿no? Corporal. Y las operaciones mentales, pues, implica a lo mejor un análisis, un pensamiento, una actividad de resumen, una reflexión, eso, de eso estamos hablando en lo que son las operaciones mentales. Y bueno, las actividades, pues estamos hablando de un conjunto de operaciones. Una operación básica
conforma a, o un conjunto de operaciones básicas conforma a una actividad que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de cada organización, y estas son realizadas por una persona, por un departamento, por una unidad, ¿no? Por ejemplo, barrer el pasillo, pues lo realiza un individuo. Tomar una decisión lo realiza un individuo. Y a lo mejor, generar la nómina la realiza un departamento, ¿no? O unidad de trabajo, porque muchas veces le llaman así. Entonces, de eso se trata, operaciones que se convierten en actividades y las actividades que pueden ser parte de un procedimiento, ¿no? Si es que se tiene un método para ello. Aquí es lo mismo, una o más operaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento y lo ejecutan una persona que puede ser cualquiera de los que esté en la organización o a lo mejor una unidad administrativa o un departamento. El método se identifica como la manera de efectuar una operación o una secuencia de operaciones. Bien, ¿a qué nos referimos con lo que es el método? Un método es, una manera, una forma de realizar las cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos especificar, a lo mejor algún tipo de receta, una receta de cocina. Vamos a poner algo muy simple, una hamburguesa. ¿Cuáles son el procedimiento o las instrucciones para llevar a cabo la preparación de una hamburguesa? Bueno, pues pueden ser, conseguir los ingredientes, a lo mejor ponerle mayonesa, untar mayonesa al pan, y poner o preparar, la carne para posteriormente, cocinarla o asarla, y así podemos listar todos los pasos, ¿no? Y a lo mejor, el método uno implica esa serie de pasos, pero tenemos otro método, otra forma de hacerla, en donde a lo mejor primero, nosotros lo que hacemos es preparar el pan y asar el pan o prepararlo de alguna forma distinta a lo que es el método uno, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo mi método para generar o para crear una hamburguesa y ustedes tienen otro y a lo mejor al final queda el mismo resultado, ¿no? Una hamburguesa que también puede tener diferente sabor, pero al final es el objetivo que nosotros teníamos. Entonces, hay diferentes formas que nosotros eh, podemos tener o abordar para realizar las actividades y a eso se refiere el método. En este ejemplo de la hamburguesa, pero puede aplicar para prácticamente cualquier cosa, ¿no? Si ustedes tienen una tarea que se les deja aquí en la universidad, pues ustedes la pueden realizar de la forma que quieran, ¿no? A lo mejor si se les da esa libertad, si se les da un método ya, pues utilizan ese método o esa metodología o esa filosofía para hacerla, ¿no? Pero si les dan más libertad, pues yo, por ejemplo, los apuntes, el apunte uno lo puede abordar haciendo un esquema, alguien más lo puede abordar simplemente redactando lo que son la información que está recibiendo, alguien más puede hacer un mapa, alguien más puede dibujar, alguien puede hacer una combinación de las dos, y al final de cuentas, pues están llegando a lo mismo, nada más que están utilizando diferentes formas para llegar al mismo resultado.